Chicos y chicas, hoy vamos a explicar la sesión 2 del tema 9, ¿vale? La correspondiente a los apartados 2.2 y 2.3 del tema 9. Aunque también os va a servir esta información, parte de ella de cara a las sesiones 3, 4 y 5, que es la construcción de pirámides de población, ¿vale? Y una serie de actividades sobre ellas, pero eso ya lo explicaré cuando llegue el momento, ¿vale? Esta sesión vamos a hablar de distribución y estructura de la población, es decir, cómo se reparte la población en el mundo, ¿vale? Y cómo la organizamos para su estudio, cómo dividimos la población en su estructura para facilitarnos y organizar el estudio. Así que empezamos por el 2.2, distribución de la población. Bueno, pues cuando hablamos de población tenemos que hablar de dos cosas muy importantes, ¿vale? Que es población absoluta, es decir, el número total de gente que hay, en este caso en el mundo, como ya vimos en el tema en el apartado anterior, 7.700 millones de habitantes, pero no todos los habitantes están repartidos equitativamente por el mundo, así que hablamos de población relativa, que es la relación entre población y territorio, lo que viene siendo la densidad de población. Y este es el aspecto fundamental a la hora del estudio de la población. No tanto la población absoluta, sino la densidad de población, es la relación de habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Vale? ¿Entendido o no? Así que cuando hablamos de distribución de la población en el mundo, pues vemos que la gente no se reparte en todo el mundo por igual. Por ejemplo, aquí podemos ver que Europa, según la densidad, pues estamos hablando de entre 50 y más de 100 habitantes por kilómetro cuadrado. Podemos decir que está poblada densamente, ¿entendido? Otras zonas como por ejemplo el norte de África, que aquí lo veis, ¿entendido? Aquí el Valle del Nilo también, zona centroafricana en algo más, sobre todo hacia la zona de la península del Indostán, lo que es la India y todos los países de alrededor. China, sudeste asiático, como veis está muy poblado. En Australia en algunas zonas costeras, pero otras apenas, ¿entendido? Si nos vamos a aquí también el Golfo de Guinea, algunas zonas costeras y otras muy despobladas, y en América, como vemos, sobre todo la costa este de los Estados Unidos, muy poblada, la zona de México, algunas zonas costeras, aquí en Brasil, zona argentina, etcétera, pero hay otras zonas muy despobladas. Por lo tanto, podemos decir que a la hora del estudio es importante la distribución, es decir, la densidad de población. ¿Por qué se organiza esto así? Bueno, pues vamos a verlo. ¿Qué factores? Pues fundamentalmente tres tipos de factores. Físicos, ¿vale? El clima, necesitamos un clima, por así decirlo, templado para sobrevivir, porque los climas extremos son muy duros para la subsistencia, tanto el frío como el muy cálido o el desértico. El relieve, se suelen buscar zonas llanas con llanuras fértiles y la presencia de agua, es decir, ya sabéis que el ser humano sin agua no puede sobrevivir más de 3 días, entonces necesitamos una fuente cercana de agua para no solamente el consumo humano, sino también para el riego de campo, etcétera. Luego, factores históricos. Hay lugares que suelen coincidir con factores físicos donde ha habido población desde la antigüedad. Entonces, es una continuidad en el asentamiento. Y por último, factores socioeconómicos, aquellas zonas donde el suelo es muy fértil, donde hay fuentes de energía, allí suele haber fundamentalmente empresas, recursos económicos, y hace que la población se marche a esos lugares porque allí es mucho más sencillo sobrevivir y obtener recursos económicos, tener trabajo para poder sobrevivir. ¿Entendido? Eso en cuanto a factores. Luego, según la densidad de población, vamos a tener una escala de territorio, ¿vale?
muy poco poblado, aquellos donde hay menos de 10 habitantes por kilómetro cuadrado. Poco poblado, si estamos entre 10 y 50. Medianamente poblado, entre 50 y 100 habitantes por kilómetro cuadrado. Y muy poblado, más de 100 habitantes por kilómetro cuadrado. Esto es simplemente una escala para que la tengáis en cuenta. Tampoco hace falta que la sepamos, pero bueno, más o menos para tener una referencia. ¿Entendido? Luego, vamos a hablar de Europa. Como veis, una media de 70 habitantes por kilómetro cuadrado. Por lo tanto, podemos hablar de un territorio densamente poblado, pero con muchas diferencias regionales, ¿vale? Porque tenemos zonas, como podéis observar, como el centro Europa, la zona británica, aquí la zona de París, Madrid, Bilbao, la zona del Levante español, Italia, donde están muy pobladas, es decir, son muy pobladas, una densidad muy alta, como veis, muy alta. ¿Entendido? Mientras que hay otras zonas, fundamentalmente el interior de los grandes países, norte de Inglaterra o lo que es Escocia, Irlanda, los países noruegos, Suecia, Noruega, los países escandinavos, Finlandia, etcétera, las repúblicas bálticas, donde la densidad de población es más baja porque los condicionamientos físicos también influyen bastante. ¿Entendido? Por lo tanto, aunque podamos hablar de que en general es densamente poblado, hay que diferenciar entre los muy poblados y los que están poco poblados o medianamente poblados. Después nos vamos a España, donde tenemos una media de 91 habitantes por kilómetro cuadrado. Pero exactamente igual, la media es de densamente poblado, pero tenemos zonas muy pobladas. Por ejemplo, aquí tenéis Barcelona y Madrid, donde hay hay más de 500 habitantes por kilómetro cuadrado, por lo tanto una densidad brutal. También Bilbao. Y luego, fundamentalmente, podemos decir que tenemos dos Españas, ¿no? La España periférica, las costas, las zonas costeras, como podéis observar, las zonas costeras, donde está bastante poblada, ¿entendido? Y luego la España vacía, lo que se conoce como la España vacía, que es la España de interior, donde la densidad es poca. ¿Vale? Como veis aquí, la mayoría está entre 10 y 50 habitantes. Ese rango que hablamos de poco poblada. ¿Vale? También tenemos aquí la Canarias y Baleares muy pobladas. ¿Entendido? Por eso hablamos de entre la España, como dice el mapa, la España llena y la España vacía. La España periférica, excepto el centro Madrid por ser el núcleo político y financiero de España. Y luego la España vacía en el interior. Y si nos vamos ya a Andalucía, más densidad de población, hablamos de 96 habitantes por kilómetro cuadrado, aunque también podemos decir que podemos establecer una diferencia brutal entre lo que es el Valle del Guadalquivir, como podéis ver, el Valle del Guadalquivir, zona fértil y de tradición poblada, y las zonas costeras, ¿vale? Donde hay mucha densidad de población porque hay una zona económicamente próspera gracias al turismo. ¿Entendido? Podemos diferenciar entre estas dos zonas con la zona norte, ¿vale? La zona de serranía de Sierra Morena, las zonas béticas e penibéticas, ¿vale? Subbéticas y menibéticas. ¿Entendido? Bueno, pues eso en cuanto a la distribución. Si nos vamos a la estructura, vamos a diferenciar dos tipos de estructura. Por un lado, la biológica y por otro, la económica. La biológica, edad y sexo. El sexo está claro, hombres o mujeres. En cuanto a hombres y mujeres, pues decir que biológicamente nacen más hombres que mujeres, aunque esa tendencia luego tiende a cambiarse. Más o menos en edad adulta se regula y luego en edad anciana la proporción de mujeres con respecto a hombres es mucho mayor, ¿vale? Fundamentalmente por factores fisiológicos, también factores de trabajo, etcétera, aunque eso va cambiando, porque ya cada vez hay menos diferencia respecto a sexo con el tema de sexo-trabajo y eso, fundamentalmente y sobre todo
hay que congratularse por eso, ¿vale? Luego, edad biológica tenemos de jóvenes de 0 a 14 años, adultos de 15 a 64 y ancianos de 65 más años. Es una, para que sepáis la diferenciación de tipo de edades que se utiliza cuando estudiamos demografía, ¿vale? Y esto será muy importante que lo sepáis a la hora de analizar las pirámides de población que vamos a construir. Y en cuanto a la económica, tenemos dos tipos, según grado de actividad y según sector económico. Grado de actividad, población activa, que es aquella que trabaja o está en edad de trabajar, ¿vale? Y tenemos aquí diferenciamos entre población ocupada, es decir, aquella que tiene trabajo, población en paro, aquella que no tiene trabajo, o también la que está en búsqueda del primer empleo, ¿vale? Y luego tenemos la población inactiva, que es aquella que no trabaja porque no puede trabajar. Menores de 16 años, porque no es legal trabajar en España antes de los 16 años. Estudiantes, porque están estudiando y no pueden trabajar. O vamos, no pueden. O no trabajan porque están estudiando. Jubilados, que ya han terminado su trabajo y se encuentran jubilados. Y discapacitados por el trabajo. Aquellas personas que realmente no pueden trabajar por su discapacidad. ¿Entendido? Así que diferenciamos entre activa e inactiva. ¿Vale? Y luego entre sectores económicos tenemos primario, secundario y terciario, que eso ya lo estudiaré el año que viene en tercero. Pero para que conozcamos el primario, aquel que produce, ¿vale? Produce materias primas o alimentos, agricultura, ganadería, pesca y explotación forestal. El secundario, aquel que transforma las materias primas en productos manufacturados, ¿vale? Minería, industria, producción de energía, construcción. Y el terciario, que es todo aquel que no es primario ni secundario. Educación, sanidad, comercio, también se llama sector servicio porque se le presta servicio a la población. Hay aquí una pequeña diferenciación que establecen algunos autores, donde habla de un sector cuaternario que son una diferenciación dentro del terciario entre trabajadores con cualificación media, ¿vale? O baja, y los que necesitan una muy alta cualificación para prestar servicio, que eso hablaría de cuaternario. Pero bueno, nosotros vamos a entrar primario, secundario y terciario. ¿Entendido? Bueno, y la de la edad biológica es importante que sepáis porque su representación es lo que se conoce como las pirámides de población. ¿Vale? Os voy a dejar un vídeo de cómo se construyen, porque os voy a dejar una actividad para que construyáis 3 pirámides de población. Y vamos a ver qué tipo de pirámide existe. La triangular o parasol, que es aquella donde los sectores, los rangos, las cohortes que se llaman más altas están en la base, es decir, porque hay mucha población joven, entendido porque nacen muchos niños y niñas, hay una natalidad muy alta, hay una mortalidad muy alta, por lo tanto muy poca población llega a edades adultas, ¿entendido? Y esto es típico de una población joven. Quien tiene una pirámide de población triangular es sinónimo de una población joven. Países subdesarrollados, ¿entendido? Luego tenemos la de campana, donde podemos decir que hay un recorte en los sectores en las cohortes más bajas, en las cohortes jóvenes, que son menos incluso que la población adulta, aunque tampoco hay una población anciana muy alta, ¿vale? ¿Por qué? Porque se está produciendo un descenso de la natalidad y un descenso de la mortalidad, y eso está hablando de que se está convirtiendo en una población adulta, ¿vale? Pirámide de campana u ojiva, también u ojival, también lo podéis encontrar así, ¿vale? Estamos hablando de población adulta y es típica de los países en vía de desarrollo. Y luego tenemos la pirámide de bulbo o urna. ¿Por qué? Porque se está invirtiendo, es decir, cada vez hay menos población joven porque la natalidad se ha contraído mucho, se controla mucho y también el desarrollo sanitario hace que la población tenga una esperanza de vida muy alta, por lo tanto hay mucha población anciana. Tanto es así que casi ya mismo se empieza a acercar a la población joven, ¿entendido? Por lo tanto, esto podemos decir que es una población
no solo ya adulta, sino población anciana, porque las cohortes de población anciana son bastante elevadas. ¿Entendido? Y esta es típica de los países desarrollados. ¿Vale? Para que los conozcáis. ¿Entendido? Y después de esto vamos a centrarnos ya para finalizar en la población española y en la población andaluza, España y Andalucía. Bueno, pues aquí podéis ver la pirámide de población de España en 2016. Como veis, es una típica de urna, ¿entendido? Donde los sectores más bajos son bastante menos que los sectores centrales de población adulta, ¿entendido? ¿Vale? Y hay mucha población anciana, ¿vale? Tanto se está acercando casi al de población joven, ¿entendido? Por lo tanto, podemos decir que en España y Andalucía, que es muy parecida, ¿vale? Es una población envejecida. De hecho, el porcentaje de ancianos en España, estamos hablando en torno al 18%. Por lo tanto, si hay más del 12%, se considera que hay una población envejecida. Por lo tanto, nosotros tenemos una población bastante envejecida. ¿Entendido? Y en cuanto a eso, en cuanto a estructura biológica, en cuanto a estructura económica, en España podemos decir que la población activa se sitúa en torno al 60% de la población, de las cuales podemos dividir que el 4,2 se dedica al sector primario, el 19,4 al sector secundario y el 76,4 al sector terciario. Por lo tanto, hablamos de una sociedad bastante terciarizada, típica de una sociedad desarrollada, aunque podemos decir que hay un aumento de desempleo desde la crisis de 2008. ¿Entendido? Todo esto, estamos hablando de 2020, antes de la crisis que estamos viviendo ahora con el coronavirus, cuyos estudios, cuyos datos se analizarán de aquí a cierto tiempo. ¿Entendido? Y luego en Andalucía hablamos de población activa en torno al 58,8%, sobre todo en el sector servicios. Andalucía es muy importante el sector servicios, sobre todo el sector dedicado al turismo, y un paro bastante importante en torno al 34,5% que habla de que el índice del paro azota bastante a la población andaluza. Bueno, chicos, os he dejado un cuestionario, ¿vale? Y el próximo día, pues lo que tendréis que hacer es construir unas pirámides de población y responder a un cuestionario sobre ellas, ¿vale? Ya os lo he dicho, ¿vale? Os dejo el vídeo de cómo se construye y tenéis una semana entera para construirla, ¿vale? Sí, por lo tanto, las pirámides de población van a ser la sesión 3, 4 y 5 de la semana completa, ¿vale? Bueno, pues chicos, con esto ya hemos terminado por hoy.